Médicos de Reddit, ¿qué no sabemos sobre el cuerpo humano? Soy anestesista. Todavía no sabemos realmente por qué funcionan los anestésicos volátiles inhalados como el sevoflurano, el principal agente anestésico utilizado para mantener la anestesia general. Tenemos una idea de cómo sucede, pero en realidad no lo sabemos. En mi campo se suele decir que quien descubra esto ganará el próximo Premio Nobel de Medicina. Editar, estaré encantado de responder preguntas sobre la anestesia en los comentarios. Soy especialista en sueño. Si bien tenemos algunas teorías buenas sobre algunas de las funciones del sueño REM en cuanto a cómo afecta al cerebro y la salud, aún no entendemos completamente el propósito de soñar. Por ejemplo, ¿por qué soñamos y por qué los sueños tienen una narrativa en lugar de imágenes aleatorias e incomprensibles? Lamentablemente, es poco probable que esto se resuelva. Obstetra y ginecóloga, todavía no sabemos exactamente qué es lo que provoca el inicio del parto. Sabemos todo sobre la mecánica y la fisiología, pero no sabemos qué es lo que hace que el útero promedio diga que es hora de empezar. No conocemos el mecanismo preciso por el cual la deficiencia de vitamina B12 causa daño a los nervios. Sabemos qué sucede, pero no por qué. Muchas cuestiones médicas son así, causas y efectos que se observan y prueban fácilmente, pero con mecanismos complejos y poco claros. Gran parte de la biología sigue siendo una caja negra para nosotros. Las cuestiones neurológicas en particular están llenas de esto. Mucho definitivamente sabemos que el daño aquí causa el efecto XYZ, pero no por qué. Tuve un profesor en la Facultad de Medicina que dijo, la mitad de la medicina es inventada, solo que no sabemos qué mitad. Uno de los pocos absolutos en la ciencia médica es que nadie nacido ciego ha desarrollado esquizofrenia. No soy doctor en medicina, sino doctor en filosofía. Ahora mismo estamos trabajando en la conexión entre nuestro microbioma intestinal y las enfermedades neuropsiquiátricas y el envejecimiento cerebral. Por ejemplo, las personas con enfermedad inflamatoria intestinal tienen más probabilidades de desarrollar demencia y de sufrir ansiedad y depresión comórbidas, pero no sabemos por qué. Tengo una respuesta muy específica. No sabemos qué se supone que se une de forma natural a la zona en la que actúan las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, BZD, son medicamentos como el Xanax y el Valium. Producen efectos ansiolíticos y tienen una forma química muy particular que encaja en el sitio de las BZD en un grupo de 5 proteínas. Pero no sabemos qué se supone que debe ir allí. Muchos medicamentos son análogos de moléculas que se unen naturalmente y que copiamos y luego usamos para crear un efecto. El sitio de las BZD sirve para algo, pero no sabemos para qué. Editar, todos ustedes, gente maravillosa. Me voy a la cama. Responderé cualquier otra cosa por la mañana. Y no duden en comunicarse conmigo si tienen alguna pregunta. Ser testigo de tanta gente genuinamente curiosa e inteligente me ha alegrado el día. Por favor, nunca dejen de aprender. Gracias a todos. El microbioma intestinal. Si bien es bien sabido que el intestino juega un papel importante en la digestión, los investigadores están descubriendo cuánto afectan nuestras bacterias intestinales a otras partes de nuestra salud, como el estado de ánimo, la inmunidad e incluso la función cerebral. Fibrosis pulmonar idiopática. Una enfermedad que causa una fibrosis difusa y cicatricial en el pulmón. Siempre que escuchas la palabra idiopática en medicina, significa básicamente que no sabemos qué la causa. Existen múltiples enfermedades pulmonares fibróticas cuyas causas se han identificado a lo largo de los años. En general, es probable que algún día sepamos mucho más sobre cualquier enfermedad idiopática. Esto es lo primero que me viene a la mente. Todavía hay mucho por descubrir sobre el sistema inmunológico. En las células humanas y en la mayoría de las demás especies eucariotas existen orgánulos denominados bóvedas. Están formados por 78 copias de una proteína denominada proteína de bóveda principal, que en total tiene un tamaño de aproximadamente 3 veces el de un ribosoma y es más grande que la mayoría de los virus. Su función no se entiende del todo, pero probablemente tenga algo que ver con el núcleo, aunque incluso en las bacterias aparecen análogos de los genes de las bóvedas. Como se encuentran en una variedad tan amplia de especies, la vida en la Tierra debe haber comenzado a fabricar bóvedas en una etapa temprana de su historia.
La similitud de los genes que codifican las proteínas de las bóvedas en diversas especies indicaría presumiblemente la importancia de las bóvedas para la vida viable, pero los experimentos no han demostrado que se haya producido un gran daño en los animales de laboratorio a los que se les han eliminado los genes de las bóvedas. Lo que es más extraño aún es que varias de las especies que se utilizan en los laboratorios como organismos modelo carecen de bóvedas de forma natural. El uso de estos organismos es muy anterior al descubrimiento de las bóvedas en 1986, y en algunos casos se remonta a más de un siglo. Soy un doctor. De memoria, aquí hay algunas que parecen engañosamente importantes. Todavía no estamos seguros de cómo funciona la anestesia. Solo sabemos que provoca ciertos efectos y que son útiles, por eso la utilizamos. La psiquiatría sigue teniendo una comprensión sorprendentemente infantil de los trastornos humanos. Está en constante cambio. No sabemos mucho sobre los medicamentos que utilizamos actualmente y los criterios de diagnóstico de los trastornos siguen cambiando a medida que nos damos cuenta de que tal vez todas estas conductas no sean el mismo trastorno de origen. Es increíblemente difícil diagnosticar cuando los criterios se basan en gran medida en informes personales y observaciones subjetivas. En menor medida que en el punto 2, la neurología todavía está aprendiendo mucho. Además, se puede observar más información objetiva en neurología que en psicología, pero aún tenemos muchas dificultades para entender cómo funciona el cerebro. Inmunología. Ni me lo preguntéis, porque nadie lo sabe realmente. Bosteza. Todavía estoy tratando de adivinar por qué sucede eso también. Hay algunas teorías, pero es lo mejor que tenemos. Una cosa que no vi que se mencionara. Aparentemente no sabemos exactamente cómo nuestro cuerpo puede distinguir los gases de las heces. Tenemos algunas ideas, sabemos que hay un montón de terminaciones nerviosas en esa zona, pero no se comprende bien el mecanismo preciso por el que nuestro cuerpo le dice al cerebro esto es un pedo, suéltalo. Lo que me sorprende es que es tan distinto que incluso nos tiramos pedos mientras dormimos. Esa diferencia debe estar muy profunda. Aparentemente no sabemos casi nada sobre los fibromas, que aproximadamente el 75% de las mujeres padecen en algún momento de sus vidas. Eso es genial, considerando que el más grande que nos extirparon pesaba 45 kilogramos, por lo que no es exactamente un problema menor. Existen teorías sobre diferentes hormonas y qué cosas lo ponen en mayor riesgo, pero además de someterse a una cirugía para eliminar las hormonas existentes, básicamente no hay información sobre lo que puede hacer para evitar que regresen. En el caso de muchos medicamentos, no está claro cómo funcionan, o incluso si funcionan. Por ejemplo, observe los ensayos de eficacia reales de los antidepresivos de marca. Cuando los analiza en conjunto, parece que apenas funcionan. Sin embargo, básicamente todo el mundo conoce a alguien cuya vida fue salvada por un antidepresivo específico. Un patólogo me dijo que la parte interesante de su trabajo no era descubrir cómo moría alguien, sino ver todo lo que le puede pasar a alguien. Tantas cosas horribles que amenazan o alteran su vida y que le pueden pasar a una persona y aún así estar viva. Un buen amigo murió de neumonía. Estaba demasiado ocupado en el trabajo y no podía darse el lujo de tomarse tiempo libre, y siguió usando medicamentos de venta libre para los síntomas. Murió sin atención médica, por lo que tuvo que intervenir el forense, le hicieron una autopsia. Su cuerpo tenía cáncer en 3 lugares diferentes, nunca paró. El tipo era duro como los de antes. Gracias por mirar, no olvides contestar tú también, compartir, suscribirte y dejar tu like.